Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video del profesor Pablo para Historia de segundo año en esta ocasión. Vamos a continuar con una serie de temas que ya venimos trabajando. Recuerdan que la última clase fue de la Reforma, pero bueno, vamos a salir un poquito de ahí y nos vamos a volver a meter en lo que pasaba en el panorama económico y puntualmente político y geopolítico de la época, ¿no? Para eso vamos a trabajar esto que ustedes ven acá en pantalla, que yo he titulado así: Expansión Europea, ¿no? Bien. Miren, acá hay un mapita que tal vez los que estén en la clase van a poder ver en el texto, pero que es algo. Usted va a decir, profesor, ¿es la expansión europea? No, no es la expansión europea, pero sí tiene algo que ver con lo que vamos a trabajar hoy en día. Este es un mapa anterior a lo que va a ser la expansión europea. Esto va a producirse antes del siglo XV y son las conocidas rutas comerciales. Capaz que en la escuela primaria la maestra decía, bueno, ¿y por qué tenían que ir a América los tipos? Y bueno, tenían que ir a buscar especias y seda que había en Oriente. ¿Se acuerdan de esto que le enseñaba la maestra? Bueno, estas son las famosas lugares desde donde se extraían las especies, la seda. Y no solamente eso, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué era importante esto, ¿no? Porque algunos se preguntará, pero profesor, no creo que sea tan importante poner especies. Ya vamos a ver eso. Bien, mire, las rutas salían por lo general ¿de dónde? Mira, ¿no? De Constantinopla o de Europa, la región del Mar Negro y la región de lo que es el Mar Mediterráneo, la parte oriental del Mediterráneo. Miren cómo llegaban, ¿no? La ruta de la seda, miren, salía desde estos lugares y llegaba casi hasta China, ¿no? Miren los lugares más lejanos, ¿no? La ruta que dice, ¿no? La ruta de las especias. Mire, salía también de Constantinopla y también de Alejandría y recorría varios lugares, ¿no? La parte de Asia Occidental, la parte más cercana. Y miren, ¿a dónde llegaba? Calicut, India. Y después se extendía, ¿no? Ya esta combina dos vías, ¿no? Vía terrestre y vía marítima. Y luego llegaban a lo que son las islas o las islas de las especies o las islas que nosotros conocemos de Asia, de la parte que está colindante a lo que es el océano Índico, ¿no? Todas estas islas que hoy capaz que conocemos como, qué sé yo, los tigres asiáticos, algunos lo deben ubicar de esa manera, ¿no? Y también Japón, de algunos lugares que se traían de ahí, miren, ¿no? Miren, especies, seda, algodón, piedras preciosas, oro y porcelana. Y uno se preguntará, ¿y necesitaban estas cosas para poder vivir? ¿Necesitaban estas cosas para su diario vivir? ¿Era tan importante? Y bueno, nos ponemos a pensar, a ver, ¿para quién era importante la seda, las piedras preciosas, el oro, la porcelana y el marfil? Y bueno, estoy seguro de que a la persona del común, que estaba acostumbrada, qué sé yo, tenía un oficio, era un herrero, un campesino, obviamente que no le interesaba esto. Pero si había otras cosas que sí le interesaba y poder comerciar y conseguir también, eso era muy importante. ¿Qué van a ser las especies? A ver, pongámosle que hasta ese momento solamente el único condimento que se conocía para los alimentos era la sal. No había otras cosas, aunque también sí había algunas cositas que se conocían, pero las especies más conocidas, los condimentos, los pimientos, todo eso, venían de otros lugares. Y por eso era muy importante para Europa poder conseguirlos, porque si venían de otro lugar, ¿sí? Aparte en que eran muy requeridos para la carne, para la comida, eran muy requeridos, y si venían de muy lejos, aparte de ser muy requeridos, y recuerden esto, ¿no? Cuando una cosa es muy requerida, aumenta su valor. Imagínense eso. Ahora que la cosa que es muy requerida, muy demandada, viene de más lejos, también aumenta mucho más su valor, ¿no? Ahí está el sentido de por qué para Europa era importante traer estas cosas, tener acceso a estas cosas. Porque no era importante, sí, para el consumo, pero más importante para el comercio, para los comerciantes, ¿no? Los comerciantes van a demandar mucho esto y van a aprovechar esto. Bueno, como dijimos, esto va a ser las rutas ya conocidas de la seda y de las especies ya antes del siglo XV, durante el periodo donde nosotros habíamos estudiado el renacimiento comercial, ¿no? De las ciudades también italianas van a participar de eso, ¿no? A ver, volvamos un poquito acá. ¿Qué va a pasar? En la Edad Moderna va a ocurrir esto, ¿no? Que ya lo trabajamos.
La invasión turca, la caída o la famosa caída de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? ¿Producto de qué? De la expansión o de la invasión turca, ¿no? Los turcos van a invadir. Pero, profesor, ¿por qué los turcos van a invadir puntualmente este lugar? ¿Qué quieren de eso? Bueno, los turcos de por sí, a ver, tenemos un enfrentamiento, ¿no? Entre turcos musulmanes y cristianos. Ya de por sí la religión como que no coincide y van a estar enfrentados. Pero también convengamos que los turcos tienen un interés muy, muy fuerte en lo que representa Constantinopla, ¿no? A ver, agrandemos acá, miren. Constantinopla es un paso obligado. Si volvemos al mapa anterior, ¿para qué? ¿Para qué es un paso obligado? Miren, para comerciar con Oriente. Exacto, es un paso obligadísimo para si uno quiere ir a buscar las especies y la seda. Bueno, hay que cruzar por ahí. Es como cuando uno quiere salir de acá de Argentina a algún lugar, tiene que pasar por Buenos Aires alguna vez, ¿no? Y es medio loco, ¿no? Que yo quiero ir a Estados Unidos, está a contramano, tengo que ir a Buenos Aires primero. Bueno, eso pasaba con eso, es como un lugar obligado de paso y un lugar estratégico. Y bueno, querían ese lugar porque obviamente representaba la posibilidad grande de poder adquirir todo un mercado y controlar sobre todo algo que ellos creen que es muy importante, ¿no? El mar Mediterráneo, controlar todo eso. Bien, ¿qué pasa cuando ellos invaden todo esto, ¿no? Una recomendación para el que quiera entender un poquito más sobre los conflictos religiosos entre musulmanes y cristianos, que vean la película Cruzada, ¿sí? Que es una película muy interesante que también nos narra cómo es el conflicto o la relación entre los musulmanes, los turcos y los cristianos durante las cruzadas, porque este conflicto viene ya de las cruzadas, porque los cristianos van a invadir lo que es Tierra Santa, se van a querer quedar con Tierra Santa, pero en respuesta a ese avance los turcos van a avanzar sobre ello y después más adelante van a quedarse, como ahora dijimos, con Constantinopla, ¿no? Bien, entonces, ¿qué consecuencias va a tener todo esto, ¿no? Yo les cuento algunas cositas que son interesantes sobre la invasión turca. Mira, acá hay unas cuantas imágenes. A mí me encanta un juego que se llama, no sale en inglés, pero bueno, lo poco que sale, Age of Empires, ¿sí? Capaz que alguno me entienda, ¿no? Donde se puede ver mucho de esto, ¿no? También están los turcos, para los otomanos, para poder elegir como uno de las civilizaciones. Pero también aprendemos mucho, yo aprendí mucho de este juego, de cómo fueran las estrategias de guerra, ¿no? Porque Constantinopla va a ser asediada durante mucho tiempo. O sea, los tipos van a estar encerrados dentro de las murallas, resistiendo como pueden. A ver, el rey va a tener que negociar algunas cositas con los turcos para que no terminen de invadir, pero al final lo terminan haciendo y terminan siendo asediados, ¿no? Y una de las cosas que veía, que para esta clase puntualmente, miren esta fotografía, ¿qué es esto que está acá en la invasión? Miren, acá están las catafractas, bueno, pero hay como cañones, ¿no? Está la caballería turca, todo invadiendo las murallas. Las murallas de Constantinopla eran muy, muy, muy resistentes, ¿no? Pero para poder romperlas había que recurrir a muchas estrategias. Además, para poder saltar directamente creaban este tipo de carros para poder atravesar las murallas, ¿no? Pero muchas veces la resistencia de Bizancio hacía que esto tampoco funcione. Entonces, una de las cosas decisivas fue este cañón. Bueno, esto que vemos acá se llama el cañón de Orbón. Había sido encargada por el sultán para poder evitar los retrasos, sobre todo para romper la muralla, ¿no? Y es entonces que al ser utilizado y no requerir una distancia corta para usarlo, va a determinar que los turcos pueden ingresar a la ciudad. Bueno, una vez que terminó toda la invasión, como dijimos, los turcos se van a quedar con todo el Mediterráneo. Y los europeos, ojo, los comerciantes europeos en especial, van a decir, o se van a quedar con la carita, porque, bueno, eso. Y interesante que la expansión europea va a obedecer puntualmente a esa situación. Y que sí, va a necesitar otras cosas, pero bueno. Convengamos que para la expansión europea tenemos que considerar algunas cosas.
como buen europeo, o los europeos en sí, conocen solamente esto. A ver, no me sale el color, perdón. Vamos a tener que usar el negro. Sí, conocen solamente esta parte, ¿sí? Conocen, bueno, como dijimos, esta parte. Conocen todo lo que es este territorio y desconocen el resto. O sea que para ellos eso es el mundo, ¿sí? Convengamos que primero América no existe, o sea, esto no existe, no está en el mapa. Existen estas costas de Asia, es más, llegan solamente hasta la India y sería en el imaginario de todos lo que es el mundo, ¿no? Oceanía, el Antártida, olvídense de todo eso, ni más. Ni la luna existe, ¿no? Por ello. Bueno, es muy poquito lo que conocen en ese momento. Recuerden que están saliendo de una edad en la cual había mucho encierro, mucha restricción en el conocimiento, ¿no? Entonces los tipos van a emprender una búsqueda de nuevas rutas para poder llegar a estos destinos y bueno, van a ver varias propuestas, ¿no? Pero todavía no nos interesa esto, lo vamos a ver en la próxima clase. Nos interesa ver las causas, ¿no? de esa expansión, como dijimos, ¿no? La primera era eso, ¿no? Segundo, ¿no? Hay toda una serie de mitos alrededor de lo que es la expansión europea y también el tema de los mares, ¿no? Cómo estaban, qué cosas había en los mares, cómo era el mar y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque recuerden, vuelvo a decir, venimos de una edad en la cual había mucha restricción al conocimiento, no había mucho progreso. Y aparte, tengan en cuenta que recién empiezan a descubrir a nuevas civilizaciones, nuevas culturas como los musulmanes o los turcos, y en el contacto con ellos también se va a ampliar un poquito su conocimiento. Pero antes de eso, miren, ¿no? Los monstruos marinos, mira, acá está uno de los monstruos marinos. Decían, bueno, que reinaban los mares, todo por el desconocimiento que había sobre esos mares, ¿no? Y sobre el desconocimiento de los fenómenos que había también dentro de esos mares. Y por otro lado, tenemos, bueno, esto me encanta, ¿no? Que había toda una teoría sobre que la Tierra era plana y que abajo de la Tierra plana había una serie de seres que la mantenían en pie, ¿no? De que la Tierra era plana. Bueno, eso. Y que, bueno, en cierta medida todavía un ideario sobre Dios y todo ese tipo de mitos que hay, ¿no? De que no había que navegar hasta el horizonte, porque antes se podía caer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también ya había, como le dije, había un contacto con otras civilizaciones, lo cual hizo que muchos, una gran parte de la sociedad, ya como que estaría viendo con otros ojos al mar y de otra manera, ¿no? Uno de esos, bueno, había sido Colón, o sea, que Colón no fue el único, ¿no? O sea, el tema esto de Colón no descubrió este tipo de cosas, sino que ya se venía hablando hace mucho tiempo. Muchos ávidos exploradores habían desafiado este tipo de conocimiento. Bueno, y esto va a ser desafiado porque, como dijimos nosotros, el contacto con otras civilizaciones y sobre todo esto, ¿no? Las innovaciones científicas, ¿no? Que son las que van a llevar o van a empujar a los navegantes más allá de lo que se pueda ver, ¿no? O sea, más allá del horizonte, porque van a en cierta medida tener más confianza en algo que es importante en la navegación: la ubicación. La ubicación, primero, de dónde está el barquito y a dónde se quiere llegar, ¿no? Que es importante, ¿no? No tenemos en ese momento un GPS como para guiarlo, y mucho menos tenemos incorporado el GPS en las carabelas, ¿no? O sea, que había que guiarse por otras cosas, ¿no? Entonces había que tener otras cosas. Hasta ese tiempo era muy importante guiarse a través de las estrellas, ¿no? Que las ubicaciones de las estrellas en cierta medida daba seguridad. Pero bueno, algunas veces uno se trataba de guiar por las estrellas, pero algunas veces esa estrella no estaba, ya se veía. Entonces había que buscar otra manera. Y así es como que con el contacto con otras civilizaciones como los turcos o los musulmanes van a conocer esto que es el astrolabio. Bien, ¿para qué sirve el astrolabio? Bien, para medir, sobre todo para poder ver esas estrellas y medir la distancia de esas estrellas, si están muy arriba o muy abajo en el horizonte, y ver de esa manera la posición de los barcos, ¿no? Y también, en cierta medida, sacar una longitud de la distancia con esa estrella, ¿no? Es que es medio complicado poder manejarlo. Imagínense que había que leer una banda de cosas, un librito grandecito para poder utilizar y saber utilizar el astrolabio.
y que no todos. Entonces, como que el tipo que manejaba el astrolabio era muy requerido en ese momento, ¿no? Otra cosa que también fue utilizada fue el tema de la brújula, ¿no? Que ya era muy manejada por los turcos y los musulmanes. Y lo que van a hacer los europeos, agregarle una rosa de los vientos, que se le dice, bueno, que es esta especie de que viene acá con espinitas, que tiene los puntos cardinales, ¿no? Que servía para poder saber la ubicación respecto a los polos. Y esto, combinado con esto, es obvio que los tipos ya van a tener mucha más seguridad de dónde están, ¿no? O sea, no se van a perder y van a terminar siendo comidos por ese pez gigante o algún dragón, por así decirlo, ¿no? Sino que van a tener la posibilidad de poder estar seguros de dónde están. Y otra cosa que también va a surgir, que es muy importante, chicos, es la cartografía. Que en un comienzo va a ser como dibujitos en un papel de quien navega y decir, bueno, estamos por acá, estamos por allá, nos perdemos, no nos perdemos, bueno. La cartografía va a surgir y después va a aparecer algo muy, muy interesante que va a como ser como el, ya no borrador, sino algo definitivo, que eso va a ayudar mucho a que los navegantes puedan estar confiados de la posición, ¿no? Se lo conoce como el Atlas Catalán de Abraham Cres, que en cierta medida compendiaba todos los viajes y hacía un trazado de las rutas comerciales y las rutas de navegación que existían hasta ese momento. Es por eso que fue muy, muy, muy requerido y muy importante para la navegación. Es así que esto va a ser no solamente una novedad para ellos, sino algo muy, muy, muy usado por los navegantes, ¿no? Miren todos los trazados que pueden encontrar dentro de este atlas, ¿no? Y por otro lado también los avances científicos y tecnológicos se van a aplicar a la navegación puntualmente dentro de los barcos. Acá tenemos 3 barquitos. Este es un nao, una carabela y algo que conocemos como galeón. Bien, este es bonito, mira que es panzoncita, bueno. Estos generalmente se decía que eran navíos mercantes que habían sido adaptados para largas distancias, para poder aguantar viajes más largos, y como que eran un poquito más robustos, ¿no? O sea, podían cargar, si eran barcos mercantes antiguos, entonces podían cargar muchas más cosas, ¿no? Que era más destinado para el transporte de mercaderías. Lo otro, la carabela, ustedes lo conocen muy bien, Cristóbal Colón llega en carabelas a América, ¿no? Que era mucho más flaquito que esto. O sea, no estaba destinado al transporte de mercadería, sino que a la exploración o los viajes largos. Y es como al ser mucho más liviana. Y si ustedes pueden ver, las velas, algunas son en forma de triangular, a diferencia de los naos. Entonces es como que la daba, perdón, ay, se nos va bueno, es como que le daba mayor velocidad, ¿no? En ese sentido. Y podía hacer más grandes distancias, podía aguantarlo. Y por último, lo que conocemos como el galeón. Estos galeones, en un comienzo, bueno, van a ser muy parecidos, a ver, ¿está? A los naos, obviamente mucho más grandes. Pero después se le va a agregar algo interesante, que a ver si podemos verlo en la imagen, si lo hago un poquito más grande. ¿Qué son estos cuadritos que salen acá? Son cañones, ¿sí? ¿Y por qué se le agregará? Bueno, para la seguridad. Porque en este momento también se va a empezar a difundir una actividad que va a ser la piratería, ¿no? Y que para poder defender los barcos van a utilizar eso. No solamente acá se van a aplicar, sino también los naos y las carabelas se van a poner alguno que otro cañoncito, ¿no? Pero acá ya los galeones van a ser inmensos, barcos inmensos. Mira, la cantidad de velas y la cantidad de velas es incomparable, ¿no? Y eso va a hacer que los barcos puedan transportar no solamente grandes cantidades de personas, sino también de mercadería y recursos, ¿no? Y es muy importante para la época. Bueno, por eso es que, como dijimos, que un tipo loquito va a agarrar en un momento, va a decir, bueno, es momento de viajar. Yo creo que se puede, las condiciones están listas. A ver, están listas para poder iniciar los viajes de exploración. Como uno diría, Colón is coming, por así decirlo. Y yo tengo para compartirles unas cositas, ¿no? Ya lo están viendo acá de costado, ¿no? Imagínense en ese momento, me imagino yo, las personas diciendo, bueno, Colón y sus teorías, y en realidad como toda la sensación que había sobre el tema del viaje y aplicar toda una serie de innovaciones tecnológicas que no todos las sabían, ¿no? Todo un desafío para la época poder viajar y
también todo un cambio para la época. Recuerden que también estamos atravesando un periodo de reforma del pensamiento que es el humanismo, y que es importante que lo podamos encuadrar dentro de esto, ¿no? Sí, porque el tema de pensar las cosas de manera diferente es producto de esto. Bien, chicos, espero que les sirva, que puedan entenderlo así. Los que están leyendo el texto que yo estoy recomendando, bueno, les va a servir mucho porque está de acuerdo a lo que es el texto. Bueno, nos estamos viendo el próximo video. Espero que les gusten. Nos vemos. Chau.